revelado han el escalofriante error que condenó a Esparta en la siniestra batalla de Leuctra. Carlos siempre había pensado que las noches en el barrio marginal donde vivía no podían ser más oscuras, pero esa noche el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Mientras pedaleaba su bicicleta de reparto entre sombras inquietantes, un escalofrío recorrió su espalda. Había oído rumores sobre la traición, pero nunca imaginó que lo alcanzaría de esa forma. Al llegar a casa, su madre estaba sentada en la cocina, con un gesto de preocupación en su rostro. Su pequeña hermana jugaba en el rincón, ajena a la tormenta que se avecinaba. Carlos sintió como su corazón se aceleraba, pero hizo lo posible por no mostrar su inquietud. Sin embargo, las cosas cambiaron al instante en que un zumbido perturbador interrumpió el silencio. Un mensaje anónimo, que advertía cuidado con quienes vienen a tu hogar. Un sudor frío le cayó por la frente. Los días se volvieron cada vez más pesados. Sus entregas se mezclaban con sus preocupaciones. Sentía ojos sobre él, sombras que danzaban entre las sombras. Esa noche, cuando el viento sopló con un aullido escalofriante, Carlos oyó pasos en la azotea. Un escalofrío helado le recorrió el cuerpo. Nada, no puede ser verdad, murmuró, pero la duda lo acechaba. A cada momento, las pesadillas de su madre parecían hacerse más reales. El juego de su hermana se tornaba inquietante. Quería arrebatar ese miedo, pero no sabía cómo. El miedo se volvió su compañero. Se acercó a sus colegas, hombres y mujeres, como eran repartidores, que conocían cada rincón del barrio. «He recibido mensajes extraños», exclamó, pero les notó frenéticos, mirando por encima del hombro como si esperaran que el peligro brotara del suelo. Allí, en la penumbra de la tienda de abarrotes, un susurro helado recorrió la sala. «Hay algo que no sabemos». «Un hombre de respeto aquí», dijo uno, mientras sus ojos se llenaban de temor. Con cada revelación, el ambiente se tornaba más tenso. La figura respetada, un supuesto protector del barrio, se descubría como un devorador de almas. Carlos no podía ignorar que el eco de su propio hogar se llenaba de vibraciones oscuras, de una traición que parecía venir de su propia sangre. ¿Podría ser su madre? ¿Su hermana? Su corazón latía con fuerza al recibir un nuevo mensaje. A la traición viene de quien menos lo esperas. Por un momento, el mundo se detuvo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón atronando en su pecho, Carlos decidió que era hora de enfrentar su destino. Las calles vacías lo llamaban, y cada paso resonaba como un tambor de guerra en su mente. Sin embargo, un grito desgarrador atravesó la noche, helándolo hasta los huesos. Sin pensar, corrió hacia el sonido, temiendo lo peor. Ahí, en un oscuro callejón, que antes conocía bien, encontró la figura acechante. Sus ojos, desorbitados por el pánico, se encontraban con los de un ser que parecía consumir la luz a su alrededor. La verdad estaba muy cerca, y él solo podía preguntarse si era demasiado tarde para salvar lo que más amaba. Carlos se detuvo en seco. El aire se le atragantó en la garganta. La figura frente a él no era humana, o al menos, no completamente. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos resplandecían como dos lunas llenas en la oscuridad. Un grito salió de sus labios, pero el sonido se desvaneció en el aire helado. Un sudor frío le empapaba la frente. El terror lo había anclado a la tierra. ¿Quién eres? Logró articular, aunque su voz sonó temblorosa, casi apagada. El ser sonrió, pero no era una sonrisa que inspirara calma. Era una mueca cruel, que dejaba entrever dientes afilados como cuchillas. El protector del barrio. Aquella leyenda que suena a susurros, a ecos de traición, dijo, su voz, reverberando, como un eco en la mente de Carlos. Vas a descubrir la verdad, pero no sin antes pagar su precio. Carlos sintió su corazón tambalearse. La verdad de esas palabras lo golpeó con una fuerza brutal. ¿Un precio? Aquellas advertencias.
todo el horror que había escuchado, se volvían palpables de una manera inimaginable. Con un movimiento repentino, el ser alargó una mano que parecía querer atraparlo. Con un reflejo impulsivo, Carlos retrocedió dando un paso atrás, tropieza y cae al suelo, levantando polvo gris que le ahoga por un instante. No, gritó, tratando de levantarse, la mirada fija en esos ojos brillantes que parecían devorar la luz de su esencia. Pero el ser no se movió, solo lo observaba, disfrutando de su miedo. En un instante de lucidez, Carlos recordó las palabras del mensaje: a la traición viene de quien menos lo esperas. Fue un rayo que iluminó su mente. ¿Quién era realmente el monstruo aquí? ¿La figura oscura o sus propios miedos? Esos que traían su familia a la mente. La imagen de su madre y su hermana lo atormentaron, llenando su pecho de una desesperación que amenazaba con reventar. Con cada fibra de su ser, Carlos se levantó. La adrenalina lo empujaba. Debía averiguar qué estaba realmente sucediendo, y si la verdad se hallaba en su hogar. Sin pensar en las advertencias, corrió de vuelta. Sus piernas parecían moverse más rápido que la propia oscuridad. Al entrar, todo estaba en un silencio sepulcral. La luz de la cocina parpadeaba como un faro débil, y su madre estaba de pie, mirando fijamente hacia la ventana. Su hermana ya no jugaba en el rincón. Un escalofrío recorrió su espalda mientras la confusión se apoderaba de él. «Mamá, ¿dónde está Sofía?», preguntó, alzando la voz. La inquietud inundaba cada una de sus palabras. Ella se volvió lentamente, y en su mirada había algo que Carlos nunca había visto. Un destello oscuro que le heló el corazón. «Ella no está a salvo, Carlos-san. Necesitamos hacer un sacrificio», murmuró su madre, su tono transformándose en una susurrante amenaza. «La oscuridad nos ha rodeado, y solo hay una forma de alejarnos de ella». «¿Qué has hecho?», balbuceó, sintiendo que el entorno se encogía a su alrededor. Pero ya era demasiado tarde. La mente de Carlos se retorcía bajo el peso de la traición. Lo que había temido era cierto. Lo que había creído seguro no era más que humo y espejo. Un susurro proveniente del pasillo heló la sangre en sus venas. «Es hora de decidir, hermano. ¿A quién salvarás?». El giro escalofriante de la situación le hizo temblar. La traición no solo acechaba en su hogar, sino que había crecido, se había afianzado a su propio corazón, mientras un temor abrumador se anidaba en su pecho. La luz de la cocina parpadeó una vez más. Carlos supo que estaba al borde de una revelación atroz, una elección que cambiaría todo para siempre. «Las sombras vienen por nosotros, y tengo que conocer la verdad», murmuró para sí mismo, sintiendo que debía actuar rápido. Desesperado, corrió hacia la habitación de su hermana, pero cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó paralizado. Ante él, en el centro de la habitación, la verdad horrenda se revelaba en todo su esplendor, y los ojos brillantes de su propia madre lo miraban con un vacío profundo. Era un juego que ningún ser humano debería participar, y el tiempo se agotaba. La sombra del destino estaba a punto de revelar su rostro. ¿Podría encontrar la forma de salvar a su familia antes de que fuera demasiado tarde? Carlos se quedó congelado en el umbral de la puerta, sus manos temblando, mientras sentía el vapor frío de un aliento gélido acariciar su piel. La habitación de Sofía estaba adornada con muñecos y dibujos, pero en ese instante eran meros fantasmas de una infancia perdida. En el centro, una silueta oscura se erguía, como si el horror se hubiera materializado ante sus ojos. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz sonó casi como un susurro, casi ajena a todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. La figura de su madre, tal vez una vez amable, ahora tenía una expresión vacía, como si algo las hubiese devorado desde adentro. «Ella es nuestra única salvación», Carlos dijo, y las palabras salieron de su boca como un canto sombrío. «Si no hacemos lo que se requiere, el vacío se tragará la luz que queda». «No, esto es una locura», gritó Carlos, retrocediendo. Su corazón latía desbocado, y su mente trataba de conectar los fragmentos de desesperación que lo rodeaban. «Colmate». La voz de su madre tenía un tono casi demoníaco. Sus ojos resplandecían con un deseo irrefrenable. «Para escapar de esto, debemos sacrificarnos. Los pactos nunca son gratis». Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. La imagen de Sofía, su hermana pequeña asustada en un rincón,
lo invadió. ¿Y si ella es la respuesta, es su vida el precio a pagar? El eco de la voz del ser lo atormentaba. No, mamá, no creo en eso. No podemos entregar a Sofía, no, bramó con todas sus fuerzas. Aunque sabía en su interior que la situación se escapaba de sus manos, cada palabra que su madre pronunciaba parecía hacer eco en su cerebro como una advertencia. Sin embargo, al volver a mirar a su hermana, la imagen de la pequeña, los ojos llenos de miedo, le destroza por dentro. Sofía, ven aquí, llamó Carlos, extendiendo sus manos hacia ella, deseando que todo fuera un mal sueño del que pudiera despertar. Pero, en lugar de eso, la niña continuaba fijando su mirada en el vacío, como si una fuerza que iba más allá del entendimiento humano la mantenía en su lugar. El aire estaba cargado de un silencio que pesaba. La luz de la habitación pareció menguar, como si el mismo entorno se dedicara a absorber cada rayo de esperanza. No hay tiempo, dijo su madre, avanzando un paso. El protector tiene hambre, y se ha fijado en nuestra familia. Si no lo calmamos pronto, todos podemos perecer. Carlos sintió que el mundo se le venía encima. ¿Por qué no intentamos algo diferente? Podemos salir de aquí, simplemente dejar este lugar atrás, sugirió desesperadamente, buscando en los ojos de su madre un atisbo de alivio. Pero no halló más que una oscuridad que lo atravesaba. Ellos son parte de nuestra propia historia, y no podemos escapar. La voz de su madre se transformó en un eco, perdiéndose en la habitación oscura. Con un coraje renovado, Carlos dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentarse no solo a su madre, sino también a la sombra que amenazaba a su familia. Tú no eres ella. Esta no es mi madre. No puedes hacer esto, dijo elevando la voz, aunque su interior temblaba como hoja en tormenta. En ese momento, la luz parpadeó intensamente, y el susurro de su hermana atravesó la penumbra. Carlos, sálvame. El terror le atravesó el corazón, y aferrándose a esa palabra, como a un último salvavidas, corrió hacia la silueta de su madre, incapaz de pensar en lo que podría significar. Pero antes de que pudiera alcanzarla, los ojos de su madre se abrieron aún más, mostrando un abismo oscuro que parecía atraerlo. Debes elegir. Ella oyó. Carlos sintió que todo el aire se le escapaba. Eternas preguntas llenaron su mente. ¿Podía confiar en su madre? ¿Qué estaba dispuesta a hacer para reafirmar su lealtad? La sombra detrás de él parecía reírse, alimentándose de su confusión. Con su corazón acelerado, comprendió que su vida dependía de una decisión inmediata. Pero en su entorno, la oscuridad se estaba estrechando, apretando su pecho como un yugo. «Mamá, detente», gritó, su voz resonando con desesperación, y aunque su rostro mostraba amor, en su interior ardía una lucha insaciable. De repente, el aire se volvió denso y caliente, y la silueta oscura detrás de su madre pareció encorvarse, preparándose para reclamar lo que consideraba suyo. Carlos quedó atrapado entre el amor y el horror, y sabía que el fin estaba cerca. ¿La redención o el sacrificio? No puedo perder a los dos. Y mientras alzó su mano, una terrible verdad se reveló. La puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapando su grito en un eco helado. ¿Estaría dispuesto a todo por Sofía? La elección lo aguardaba al otro lado de la oscuridad. El aire se tornó aún más denso, una mezcla de ansia y desesperación que parecían estrangular a Carlos. La habitación se convirtió en un laberinto de sombras danzantes y murmullos apagados como ecos lejanos yaumaos perdidos. Cada parpadeo escarbaba en su mente, creando imágenes de lo que podría ser si perdía a Sofía para él. El tiempo estaba detenido, como si todo el universo esperara su respuesta. Carlos. La voz de su madre se desvaneció en un susurro, como el crujido de hojas secas en una noche sin viento. «Andame la mano». Él pudo ver como en esa mirada brotaba un abismo, un anhelo que le heló la sangre. Todo él clamaba por un rescate, pero, a la vez, le advertía del peligro. Sin haber visto nunca algo igual, Carlos luchaba con la lucha interna entre el amor que sentía por su madre y el terror que le producía la figura que tenía frente a sí. La sombra detrás de su madre cobró vida, girando y moviéndose con ritmo propio, arrastrándose hacia él. Carlos sintió sus piernas temblar, y sus instintos le decían que debía huir,
que debía proteger a su hermana a toda costa. Sofía, murmuró, mirando hacia el rincón donde la pequeña todavía estaba atrapada en su propio terror. Pero la niña no se movía. Sus ojos reflejaban la angustia, pero también algo más, un vacío profundo que le revelaba que su hermana nunca había estado a salvo. La silueta de su madre dio un paso más hacia él, sus labios curvándose en una sonrisa oscura que parecía una burla. Un recordatorio de que la elección era inminente. Ella será nuestra perdición. Busca a quien realmente eres, Carlos. Toma la decisión, dijo, su voz transformándose en el eco de un antiguo conjuro. Carlos sintió que la presión en su pecho se intensificaba, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, superando la barrera de su fortaleza. Podía ver cómo la sombra se acercaba, un monstruo sin forma que se alimentaba de su miedo a no puedo, balbuceó, su voz ahogada, mientras deseaba volver atrás. Deseaba que nunca hubiera entrado en aquella habitación. Añoraba la simpleza de la vida antes del horror, cuando el miedo se limitaba a sombras al caer la noche. Carlos, susurró Sofía de nuevo. Su voz era ahora un hilo quebrado como un canto lejano. En un arrebato de valentía, Carlos gritó, «No te llevaré, no me harás elegir entre mi hermana y mi madre». En ese instante, se olvidó del peligro, olvidó la sombra que acechaba. Solo le quedó el amor. El aire estalló súbitamente en un grito desgarrador, pero no era su voz. Era la de Sofía. Carlos miró hacia ella. Su hermana comenzó a brillar en un resplandor extraño, que iluminaba la habitación en un inusual fulgor. La silueta de su madre titubeó, como si la luz de Sofía le hiciera daño. «¡No! ¡Eso no está permitido!». La voz de su madre se volvió profunda, casi temblorosa. Era un grito de ira que atravesaba el aire como un látigo, golpeando su mente con cada palabra. La figura de la madre comenzó a deformarse, los contornos de su rostro perdiendo forma, revelando un rostro que vibraba entre el dolor y la furia. Carlos, ciego de furia y amor, dio un paso al frente. «Sofía, ven a mí». Pero en ese segundo de incertidumbre, una presencia oscura sujetó su muñeca con fuerza, como un abrazo helado. La habitación parecía querer tragarlos a ambos. Las paredes comenzaron a cerrarse, y en un último intento desesperado, Carlos gritó, «No, no tengo miedo», desafiando a la oscuridad. Y en ese preciso momento, todo cambió. Un grito ensordecedor resonó en la habitación, y la luz de Sofía creció hasta convertirse en un destello blanco que envolvió todo. Con un estruendo, la sombra pareció desvanecerse, llevándose a su madre en un torbellino de sufrimiento ardiente. Quedaron suspendidos en un caos iluminado, y mientras los ecos de la tristeza y la ira se desvanecían, Carlos sintió que algo lo abrazaba desde el fondo de él, una chispa de esperanza, pero también un escalofrío de lo desconocido. De repente, la luz se extinguió. Carlos cayó al suelo, en una habitación despojada de vida. El aire ahora estaba frío y vacío. «Sofía», llamó, su voz temblando, su corazón latía con fuerza, pero no hubo respuesta. Un murmullo resonó en la penumbra. «Has elegido, Carlos. Ahora la verdadera prueba comienza». Antes que pudiera reaccionar, el sonido de risas infantiles llenó el aire, y un resplandor parpadeante iluminó la puerta entreabierta que antes estaba cerrada, a cal y canto. Un escalofrío le recorrió la espalda, y supo que la lección que pensaba haber tomado había traído nuevas sombras. Mientras la puerta se abría lentamente, el temor a lo que encontraría en el siguiente paso lo mantenía paralizado. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Y a dónde lo llevaría esta nueva oscuridad? La puerta crujió, como si la madera misma estuviera viva, y resistiéndose a su apertura. El brillo tembloroso iluminó vagamente la habitación, creando siluetas espeluznantes que parecían cobrar vida a su alrededor. Carlos, con el miedo coagulado en la garganta, dio un paso titubeante hacia el umbral. Su mano temblorosa se extendió hacia la luz, como si ésta pudiera ofrecerle respuestas a las preguntas que ahogaban su mente. La risita de los niños resonaba, ahora más cerca, envolviéndolo en un abrazo glacial. Era una risa que no recordaba haber oído antes, pero que despertaba en él recuerdos de lo que alguna vez consideró feliz. Sin embargo,
No había nada de cálido en ese eco. Eran risas que lo invitaban a unirse a su baile macabro, a un juego donde el riesgo podría significar su propia perdición. Atravesó el umbral, sintiendo como el aire lo abrazaba con una frialdad hiriente. La habitación que se presentaba ante él era un espejo distorsionado, un laberinto de espejos giratorios y luces titilantes que llenaban el espacio con una extraña luminosidad. En cada reflejo, su imagen aparecía desgastada, como si el tiempo mismo lo estuviera consumiendo. Pero, más inquietante aún, entre los destellos, Carlos vio formas que no debería ver en sombras de figuras que susurraban y reían, distorsionadas como si estuvieran bajo el agua. ¿Sofía? Su voz retumbó débilmente, perdida en el vaivén de la confusión. Al girar, vio una figura encapuchada al final de la habitación, sus rasgos ocultos bajo la sombra. La entidad parecía estar esperando, observando, con una intensidad que calaba en sus huesos. «Estás justo a tiempo, Carlos», dijo la figura. Su voz un murmullo como el roce de una serpiente sobre la piel. «La elección que has hecho ha despertado lo que estaba dormido. Y ahora, más que nunca, necesitas estar dispuesto a enfrentar las consecuencias». La entidad extendió una mano huesuda en su dirección. Carlos sintió un impulso de retroceder, de salir corriendo, pero sus pies permanecieron pegados al suelo. Algo dentro de él deseaba saber más, pero, antes de que pudiera formular una pregunta, estalló una ráfaga de viento helado, y en el instante, la risa infantil se transformó en llantos desgarradores. Era como si los ecos de aquellos que habían caído en el abismo lo reclamaran. «Sofía», gritó con desesperación. Hizo un movimiento a un lado para buscarla, pero el reflejo en los espejos distorsionaba todo. Los ojos de las sombras parecían alzarse hacia él, acusadores, uno a uno. La figura encapuchada comenzó a acercarse, y el pánico inundó a Carlos. No podían ser solo sombras. Debían ser las almas de aquellos que habían sucumbido a esta trampa. ¿Lo harás? ¿Te atreverás a jugar con ellos?, preguntó sarcásticamente. En ese momento, vio a Sofía aparecer en otro espejo, una imagen atrapada que parecía gritar, aunque su boca no se movía. La imagen de su hermana reflejaba confiar en él, pero la realidad era aterradora. Repitió su nombre con fervor, sintiendo que el tiempo se deslizaba de sus dedos, y pronto la visión de Sofía se desvaneció. «¡No, devuélvemela!», gritó, su voz resonando en la distancia, mientras la figura parecía reírse intensamente. «Paga el precio, Carlos. Todos han tenido que hacerlo. Ahora es tu turno». Las luces comenzaron a girar más rápido, y Carlos sintió que el aire le era arrancado. La habitación se convertía en un torbellino de sombras. A su alrededor, Wai, En, Su, Men. Una voz resonó: «El verdadero terror no es enfrentar lo que temes, sino lo que no puedes controlar». De repente, un crujido agudo lo sacó del trance. Desde la oscuridad, emergió algo más. Una sombra aún más grande que la que había visto antes. Un monstruo, que parecía formado por todos sus miedos. Se aproximó lentamente, y Carlos supo que tenía que actuar rápido. La vida de Sofía dependía de ello. «No low hair. No te tengo miedo», gritó, su voz repleta de determinación. Pero lo que le respondió fue el eco sibilante de sus propios temores. Finalizando, la sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo en su fría oscuridad. Carlos cerró los ojos, decidido a enfrentarlo todo, dispuesto a sacrificarlo todo, pero la figura encapuchada se había desvanecido, dejándolo solo. ¿O estaba realmente solo? En la penumbra, un sonido familiar emergió de la nada. El llanto de Sofía resonaba nuevamente, pero, esta vez, más cerca que nunca. Carlos se dio cuenta de que aún tenía una opción: seguir adelante o resignarse. Mientras la oscuridad avanzaba, se preparó para lo que se aproximaba. ¿Podría salvar a su hermana? ¿O las sombras lo condenarían para siempre? La elección estaba en sus manos, pero el peligro jamás había sido tan real. ¿Qué le depararía el próximo paso en esta pesadilla interminable? La penumbra lo envolvía como un sudario, y a medida que la sombra lo atrapaba, Carlos sintió su corazón golpear con fuerza contra su pecho. La oscuridad parecía tener vida propia, hirviendo a su alrededor,
apretando su pecho como un abrazo mortal. Los lamentos de Sofía se tornaron más intensos, resonando en su mente, amalgamándose con el eco de sus propios miedos. Sofía volvió a gritar, su voz desgarrada, mientras luchaba contra la fuerza de la sombra. No podía dejarla caer. No podía permitir que se convirtiera en una de esas almas perdidas. Se lanzó hacia adelante, sintiendo como el helado aliento de la sombra lo barría. Pero, a cada paso que daba, la habitación se retorcía, como si el suelo fuera un mar revuelto que trataba de tragárselo. De repente, en un rincón del laberinto de espejos, una figura se manifestó ante Sofía. Su reflejo estaba atrapado, pero esta vez, visible, en una especie de prisión de cristal. El horror llenó el rostro de su hermana, su mirada suplicante desgarrándole el alma. «Carlos, ayúdame», rogó, y su voz atravesó el aire como un cuchillo. Sin dudar, Carlos se lanzó hacia el espejo, su mente llena de determinación. «Voy a sacarte de aquí», gritó, sus palabras resonando con fuerza a pesar del temor que lo carcomía. Al acercarse, el marco del espejo chisporroteó, como si una fuerza invisible intentara detenerlo. Él no podía darse el lujo de rendirse. La sombra volvía a manifestarse detrás de él. Un monstruo que crecía a medida que se apiñaba de miedo y desesperación. Con cada segundo que pasaba, se hacía más tangible, más amenazador. «Eres un tonto», susurró la sombra, su voz llena de burla. «No puedes salvarla. Lo sabes. Solo serás otro atrapado aquí. Paga el precio». Pero Carlos ya no escuchaba. Con un movimiento decidido, golpeó el espejo con todas sus fuerzas. Un estruendo resonó por la habitación, y, cuando el cristal se quebró en 1000 pedazos, un torrente de luz lo envolvió. Las astillas volaron por los aires, su brillo cegador haciendo huir a la sombra por un breve instante. «Sofía», gritó mientras extendía su mano hacia el reflejo roto. Cuando la luz se desvaneció, la imagen de su hermana empezó a desmoronarse, pero no en pedazos como el espejo, sino en fragmentos de luz pura. «Ven», ordenó Sofía, su voz, ahora, llena de esperanza. Carlos sintió un fervor renovado cuando vio que ella se acercaba, cada paso liberándola de aquellos grilletes invisibles. Pero al mismo tiempo, la sombra, como un tigre acechante, se recuperó rápidamente. La risa burlona regresó, llenando la habitación de un eco ensordecedor. «No se lo permitas, no la liberes. Ella es mía», aulló, una mezcla de rabia y desespero. Carlos, con cada fibra de su ser enardecida por el propósito, tomó la mano de Sofía. La conexión fue inmediata, y junto a ella, sintió como la luz chispeante trataba de restaurar lo que había sido destruido. El suelo tembló, y los espejos comenzaron a girar de nuevo, reflejando visiones alteradas de lo que podría ser. «Ya no tengo miedo», exclamó Carlos, levantando la mirada hacia la sombra en un desafío. «No voy a dejar que te la lleves». Cuando su mano se cerró en un puño, algo se activó. Una energía vibrante comenzó a emanar de él, como un rayo de luz, lleno de esperanza en medio de la oscuridad. La figura encapuchada resurgió de la neblina. «Ignoraste el modo de jugar, niño», dijo, casi irritada, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. Carlos sintió un impulso, una voz dentro de él. «El sacrificio puede traer la libertad». La conexión a su hermana brillaba con más fuerza, y el miedo, aunque persistente, comenzó a desvanecerse. No sabía qué precio tendría que pagar, pero en ese momento, supo que debía estar dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras la sombra se lanzaba sobre ellos, la historia aún no escrita se revelaba ante sus ojos. ¿Sería suficiente la luz de su amor para romper la oscuridad, o tendría que arriesgarlo todo para liberar no solo a Sofía, sino también a sí mismo? El eco de sus respuestas aún resonaba en el aire oscuro, y la figura encapuchada sonreía con algo más que simple malicia. La elección no estaba hecha aún. El verdadero terror estaba por comenzar. La sombra se abalanzó sobre ellos como un torrente oscuro, desatando un grito ahogado en el pecho de Carlos. Un frío glacial invadió la habitación, como si un viento helado hubiera decidido instalarse entre sus cuerpos. La figura encapuchada sonrió de nuevo.
sus ojos vacíos reflejando una satisfacción casi macabra. Carlos apretó la mano de Sofía con más fuerza, y aunque sintió el pánico golpear su pecho, su determinación no flaqueó. «No», exclamó. «No te tengo miedo». Las palabras escaparon de sus labios, como un desafío. Pero en su interior, la verdad era otra. Cada centella de luz que irradiaban no hacía más que atraer la oscuridad. La habitación comenzaba a girar frenéticamente, un remix de ecos distorsionados provenientes de sus propios recuerdos, llenando la atmósfera con cada susurro, cada llanto, cada sombra. «Carlos», murmuró Sofía, su expresión mezclando miedo con desesperación. «¿Qué estamos haciendo? Esa cosa es más fuerte de lo que creemos en las lágrimas». Comenzaban a brotar de sus ojos, el brillo del amor que los unía palideciendo ante la amenaza. «No puedo, no sé si podré soportar esto». «No. Sofía, no vamos a rendirnos», contestó él, sus palabras sonando cada vez más firmes. Sintió como la energía vibrante dentro de él comenzaba a fluir, como si algo ancestral despertara en sus venas. Reuniendo su coraje, Carlos enfrentó a la figura encapuchada y la oscuridad que la acompañaba, sintiendo que cada palabra que decía era una clave para abrir un camino. «Déjanos ir», gritó. La habitación tembló, un eco de su grito reverberando en los espejos. «Nuestra unión es más fuerte que tus mentiras. No puedes tenernos». La risa de la sombra reverberó en el aire, incluso más fuerte. «¿Crees que el amor es suficiente? Los sacrificios siempre exigen un precio que no estás dispuesto a pagar». La voz se curvaba como un sutil veneno. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó la noche en que Sofía había desaparecido, cuando había sentido que nada podía quebrantar su unión, que nada podía separarlos. Pero ahora, ese mismo amor podía ser un arma de doble filo. Un grito interno brotó en él. Tenía que ganar, lograr liberarla, sin importar lo que eso significara. Con un giro brusco, el laberinto de espejos empezó a cambiar. Reflejos distorsionados surgieron, revelando rostros de seres queridos, imágenes de momentos felices, pero también figuras que representaban el dolor y las pérdidas, lo que había estado oculto y que ahora se enfrentaba a ellos. Cada cara, cada lágrima, cada grito, era un recordatorio de que el sacrificio a menudo era el único camino hacia la salvación. Carlos cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como la luz dentro de él se intensificaba, como un estallido de estrellas. En ese instante, comprendió que la clave no era solo el amor, sino la aceptación del sacrificio. «Si debo perderme para salvarte, lo haré», susurró, su voz firme. Sofía lo miró, su expresión un mosaico de horror y amor. «¡No! ¡Carlos! No querrás hacer eso». Pero Carlos ya no la escuchaba. La sombra se lanzó contra ellos, y, con un grito ensordecedor, se lanzó hacia adelante. En ese preciso instante, el corazón de Carlos se comprimió, y una luz deslumbrante emanó de él, empujando hacia la oscuridad. De repente, el aire se tornó pesado, la habitación giró, y lo que parecían ser las puertas del abismo comenzaron a abrirse ante sus ojos. Veía el sacrificio dibujado en el aire, las sombras despejadas como un camino lleno de espinas, y él sabía que no había vuelta atrás. El eco de su grito resonó, profundo, mientras la figura encapuchada se convulsionaba de furia. «No puedes escapar del precio que debes pagar», aulló. Pero Carlos solo sintió paz. Entonces, la luz se desvaneció. Todo quedó en silencio. Sofía se lanzó a los brazos de Carlos, pero un grito desgarrador resonó en el aire. Las sombras comenzaban a cerrarse una vez más. «¿Qué hicimos?», preguntó Sofía, con un brillo de terror en sus ojos. «Yo no estoy seguro», respondió Carlos, sintiéndose cada vez más vacío. «Pero si la oscuridad regresa, entonces debes cantar, y yo te encontraré». El silencio volvió a caer, pero la habitación ya no era la misma. Un ruido sibilante inició en un rincón oscuro, fuerte, como un susurro infame, y ahí estaba la figura encapuchada, al borde, sonriendo. «¿Crees que esto ha terminado? Esto es solo el comienzo». Los ecos de lo que vendría resonaban en la penumbra, y una nueva sombra, aún más oscura,
se alzaba ante ellos. La verdadera batalla apenas había comenzado, y el sacrificio se convertiría en su nueva realidad. La oscuridad se cernía sobre ellos como una niebla espesa y asfixiante. Carlos y Sofía permanecieron parados, sus miradas fijas en la figura encapuchada, que ahora parecía cobrar vida con cada palabra que salía de su boca. Era un titiritero, manejando los hilos de sus miedos, burlándose de su amor. «Ya no hay salida», susurró la sombra, su voz un eco de 1000 ecos. «El sacrificio no se mide en pérdidas, sino en la profundidad de la desesperación. Ahora, ¿quién de ustedes dos está dispuesto a caer en la oscuridad más profunda?» Sofía tembló, sintiéndose expuesta. El aire frío penetró en su piel, haciendo que sus dientes castañetearan. «Carlos, ¿qué podemos hacer? Esto no es un juego». Su voz se quebró, el terror rasgándole la garganta. «Sofía, confía en mí», gritó Carlos, casi suplicando. «Recuerda lo que dijimos, que siempre lucharemos juntos. Hay algo en esta oscuridad que podemos enfrentar. Tú debes cantar, como lo prometiste». La figura encapuchada lanzó una risa burlona que reverberó en todas las paredes. «¿Cantar? Como si tus palabras pudieran tener poder contra lo inevitable. La oscuridad se alimenta del miedo y la culpa que llevas dentro. ¿Acaso no te das cuenta de que tu amor está a punto de desmoronarse?» Carlos sintió una punzada de duda. Las imágenes de su vida juntos, de risas y momentos felices, comenzaron a desvanecerse, como burbujas de aire que se escapaban de entre sus manos. «No, no puedes hacer esto», protestó. «No, nos lo llevarás». «Ah, no». Sofía cerró los ojos, intentando encontrar la luz dentro de ella mientras la sombra la acechaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La figura encapuchada parecía fluir, su presencia se hacía más pesada, como un mar de desesperación que buscaba tragarlas. «Canta, Sofía», insistió Carlos, pero una parte de ella dudaba. ¿Qué tal si su canto no era suficiente? ¿Qué tal si la oscuridad era más poderosa de lo que pensaban? Los ecos de antiguos recuerdos comenzaron a reverberar en sus corazones mientras la habitación se transformaba, cambiando cíclicamente entre calidez y frío, entre amor y odio. El dilema que enfrentaban no solo era su supervivencia, sino un enfrentamiento contra sus propios demonios. La sombra se abalanzó sobre ellos, cada vez más insistente, instigando sus miedos más profundos. «Ella no puede salvarte, Carlos. Eres un tonto por pensar en el sacrificio», siseó la figura, su rostro escondido tras la capucha, pero los ojos lucían ácidos, brillando como de un predador. Fue entonces que la súplica de Sofía se convirtió en un canto bajo y tembloroso. Era una melodía que resonaba con tristeza, un eco de su alma. Carlos sintió como la luz dentro de él se encendía de nuevo, luchando contra la opresión, viendo la necesidad de la lucha. «Eso, más fuerte», gritó, viendo cómo la oscuridad parecía retroceder momentáneamente al compás del canto de Sofía en cada nota. Gritaba, en contra de la sombra que había intentado envolverse en su esencia. Pero la figura encapuchada no iba a sucumbir fácilmente. Se retorcía, como si intentara atravesar una barrera invisible. «¿Es esto lo mejor que puedes hacer?», burló la sombra. «Ese canto es solo un susurro en la tormenta. Lo que viene a continuación será un tsunami de terror». Sudor frío empezó a brotar en la frente de Carlos. La sala se llenaba de ecos, cada vez más esquizofrénicos que contando penas, alegrías y sacrificios. Debía hacer algo más. «No estás sola, Sofía», gritó, sus palabras resonando y fortificando el canto de ella. «Estamos juntos en esto, en siempre». Los ojos de Sofía se abrieron, el miedo retrocediendo momentáneamente. Carlos estaba con ella, su cantante, su faro en la oscuridad. Sin embargo, un golpe sibilante cortó su conexión. Como, al látigo, una sombra se estiró hacia Carlos, atravesando la luz protectora. «No», jadeó, antes de que la sombra lo atrapara. El aire se volvió denso, como si entrara en una bolsa de plomo. Mientras la figura avanzaba lentamente, el canto de Sofía se apagó, dejando una penumbra en su lugar. Una risa inquietante llenó la habitación. «¿Crees que el amor puede salvarte de esto? No hay regreso una vez que el verdadero precio de su sacrificio se revela». Y en ese momento,
Carlos vio la verdad en los ojos vacíos de la sombra. La figura se retiró un paso, mostrando un espejo que reflejaba a un Carlos desgastado, cansado, pero a la vez, perfecto. Un Carlos que había visto demasiados sacrificios, enfrentado a demasiados demonios. ¿Quién eres tú, en verdad?, preguntó la voz temblorosa. La figura encapuchada sonrió de nuevo. Solo aquel que ha mirado dentro y ha encontrado el vacío. ¿Y tú, Carlos? Ya has comenzado a hacerlo. La sombra se desvaneció en la penumbra, pero su eco permaneció. La habitación temblaba, y entonces Tudusei apagó. Nada, ni siquiera un susurro. Ya no había sombras danzantes, ni la agitación que había llenado el ambiente. Todo se había convertido en una quietud ominosa. Carlos, dijo Sofía. Apenas un susurro, y en ese instante, el espejo brilló de nuevo. La imagen no solo mostraba a Carlos Zaino algo más, un camino oscuro, repleto de horror y sacrificios. Un camino que apenas comenzaba a revelarse. ¿Podrían soportar lo que estaba por venir? Las sombras y el eco de una risa resonaron, preparándose para regresar con una fuerza decidida. Todo justo, al borde, como un grito esperando ser desatado. La verdad aún se escondía, y era hora de que la enfrentaran. La habitación helada parecía tragarse cada destello de esperanza que antes había iluminado sus corazones. Sofía dio un paso adelante, indignada por la oscuridad que ocupaba el lugar que solía ser su refugio. Carlos, ¿dónde estás? Su voz tembló en el silencio, una angustia palpable, arrastrando sus palabras. El espejo seguía pulsando como un corazón, latiendo con secretos que no estaban listos para ser revelados. La figura encapuchada había desaparecido, pero su risa permanecía, como un eco en las paredes. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Justo cuando el vacío parecía extenderse como una sombra interminable, una luz tenue comenzó a brotar del espejo. Con cautela, se acercó, sin saber si lo que iba a descubrir la aterraría o la liberaría. Al asomarse, vio el reflejo de Carlos. Su rostro, pálido y angustiado, luchaba por liberar un grito que no podía emitir. Sofía. Las palabras de Carlos emergieron en un ahora ajeno susurro, como si una barrera invisible interrumpiera el sonido. No mires demasiado, es lo que desea la sombra. El corazón de Sofía se detuvo. La advertencia de Carlos resonó en su mente, pero la curiosidad, como un oscuro veneno, la ató al espejo. En el riflayo, Carlos estaba rodeado de otras personas sombras que se movían, cuyos rostros destilaban desesperación. La imagen era un torbellino de angustia y miedo. Parecía que cada alma atrapada gritaba por ayuda, pero sus voces eran ahogadas por la risa burlona que nunca se desvanecía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?, preguntó Ella, sintiendo como el terror empezaba a chorrear por sus venas, paralizándola. Es el camino que tenemos que recorrer. Sofía, la sombra. Ella se alimenta de nuestras dudas. Cada sacrificio que hemos vivido está reflejado aquí. Pero si no actuamos, seremos parte de esta oscuridad. Para siempre la voz de Carlos apenas era un eco, un susurro lejano, mientras la luz del espejo la absorbía. Sofía, asustada y resentida, apartó la mirada del espejo. ¿Y cómo escapamos? Ella nos atrapará a todos como a esos pobres espíritus. El silencio espeso y punzante la abrazó de nuevo mientras luchaba con su miedo. En ese momento, la figura encapuchada apareció otra vez, emergiendo de la nada como un espectro voraz. Me encanta ver la desesperanza en sus ojos, dijo, con su voz filtrándose por cada rincón de la habitación. El amor es una ilusión. Lo que importa es la elección. Una de sus almas debe ser entregada. No, gritó Sofía, el pánico estallando fuera de su pecho como un grito a la vida. No te daremos nada. Debemos luchar. Juro que lo haremos. La sombra sonrió. Una expresión siniestra que mostraba una dentadura descompuesta. Lo que no comprendes es que ya ha comenzado. La cuenta regresiva supe que la presión en sus corazones comenzaba a intensificarse, como un reloj marca pasos, marcando los segundos, cada uno más pesado que el anterior. Sofía buscó desesperadamente en su interior la esperanza de un plan, cuando se dio cuenta de que algo había cambiado. La luz del espejo había empezado a brillar más intensamente. Los rostros en el reflejo
parecía que ahora estaban observándola. Sus ojos imploraban, y en sus miradas la chica pudo ver no solo desesperación, sino fuerza. Carlos, ¿ves esto? Hay esperanza. Debemos unir nuestras voces, no solo para luchar contra la sombra, sino para traerlos de vuelta. Ellos nos están escuchando. Pero el eco de la oscuridad apremió. ¿Crees que puedes salvarlos? Cada grito que escuchas es un recordatorio del precio que pagarás. Escucharás sus lamentos. Caerás en el abismo. De repente, la atmósfera se llenó de un viento gélido. La habitación comenzaba a temblar. Las sombras danzaban en las esquinas como bestias al acecho. «¡No, Carlos! ¡Canta ahora!», ordenó Sofía, sintiendo que la calma y la desesperación estaban a la vez en un tira y afloja en su pecho. Había un poder en su voz, que ahora podía tocar el alma de aquellos presentes en el espejo. El canto de Sofía resonó, cada palabra una chispa de fuego, que desafió la fría presencia de la figura encapuchada. La sombra retrocedía, pero la lucha era feroz. El espejismo del amor longevo se tambaleaba. «Unid a mí, Carlos», gritó Sofía, mientras la luz tiraba de ella hacia el espejo. «¿Eres parte de esto? ¿O vamos a luchar juntos?». Las sombras se agitaron con furia, y con cada segundo que pasaba, la figura encapuchada temía el poder que descubrían. Era un fuego, un destello latente que prometía romper las cadenas de la desesperación. El canto de Sofía creció, resonando a través de la oscuridad. Carlos, en su prisión de la sombra, se sintió impulsado. Vio a lo lejos la luz refulgente y supo que debía unirse a ella. «¡Cha!», exclamó. Y las paredes empezaron a vibrar, repletas de una energía vibrante que pulsaba con el eco de su amor. Pero la figura encapuchada estalló en una risa maníaca, desbordante de corrosiva oscuridad. ¿Creen que el amor puede vencer la desesperación? Todo lo contrario. La oscuridad maniobrará desde adentro, pronosticó, mientras tejidos de sombra se enredaban por la habitación, intentando consumirlo todo. Sofía y Carlos sintieron que el tiempo se les escapaba como agua entre sus dedos. La figura estaba ahí, más cerca que nunca, y en su mirada había un retazo de horror. «No, no lo permitiré». Carlos lanzó un grito, desbordando ese último hilo de luz que parecía tambalearse en el aire. La figura sonrió, y de repente, el espejo estalló en 1000 fragmentos, cada uno reflejando suciedad, desesperación y anhelos ahogados. Cuando todo se aclaró, se encontraron en otro lugar, oscuro y retorcido, con un nuevo camino que se extendía frente a ellos. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Sofía. Y más arriba, en la penumbra, el eco de la risa se sintió más fuerte que nunca, sabiendo que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. ¿Qué horrores esperarían en este nuevo reino de sombras? La oscuridad se afianzaba a su alrededor, mientras Carlos y Sofía se encontraban en un espacio desconocido, donde la penumbra parecía tener vida propia. Las risas distorsionadas de la figura encapuchada resonaban aún en sus oídos, como un eco burlón que advertía las dificultades que se avecinaban. Sin embargo, había un inquebrantable espíritu de determinación en ambos. Cada mirada que compartían era una promesa de luchar juntos. «Debemos estar listos para lo que venga», susurró Sofía, su voz temblorosa, pero cargada de una fuerza renovada. Carlos asintió, sintiendo que la conexión entre ellos se volvía más intensa, como si ahora pudieran compartir el miedo y la esperanza simultáneamente. Las figuras oscuras comenzaron a plasmar a su alrededor. Murmullos emergieron de las sombras, abrumándolos con susurros de desespero. Aquellos ecos reflejaban almas perdidas, atrapadas en un ciclo de desesperación. Carlos sintió el peso de sus lamentos en su pecho. Era un recordatorio del precio que tendrían que pagar si no encontraban una salida. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó, pero la sombra simplemente se reía. «Almas y sacrificios. Es lo único que el abismo anhela. Pero ahora, mis pequeños, deben decidir Sef Parchiyeschi Gaino, o sucumbir al horror que les rodea», dijo la figura encapuchada, su voz retumbando, cargada de una malévola satisfacción. «Solo uno de ustedes podrá salir con su vida intacta». «Vamos a luchar», exclamó Carlos, sintiendo la presión en su pecho transformarse en una llama. Tener a Sofía a su lado le dio fuerzas,
como si su presencia encarnara una luz en la que podía aferrarse. «Carlos, ¿te das cuenta de lo que esto significa?» Sofía miró a su hermano, preocupación surgiendo en su mirada. «Si decimos que no, nunca escaparemos. No lo haremos. No voy a dejar que esta sombra te consuma», respondió él, más decidido que nunca. Entonces, una idea brilló en su mente. «¿Recuerda lo que nos enseñaron nuestras abuelas? El amor es la mejor arma. Entonces, cantemos juntos», sugirió Sofía, sus palabras dándole forma a un acto de rebeldía. «Canta conmigo, Carlos, como lo hacíamos de niños. ¿Sabes que eso es lo que nos unirá?» Con sus miedos aún latentes, ambos cerraron los ojos y comenzaron a cantar. No era solo una melodía, era la vida misma que fluía a través de ellos, llenando el aire con un coro que resonaba en las paredes de la oscuridad. El sonido era un faro de luz, destellos de esperanza iluminando sus corazones. La figura encapuchada, sorprendentemente, quedó paralizada, y la risa fría y burlona comenzó a desvanecerse. «No, esto no puede estar pasando». El eco se volvió agudo en el aire, como si cada nota potenciada por su unión redujera el poder del abismo. Sofía y Carlos no se detuvieron, incluso cuando la habitación vibraba, meciéndose como mar en tormenta. Las sombras comenzaron a disiparse, dejándolos con un camino semiluminoso que serpenteaba adelante. «Sigue, no pares». Y así continuaron, en una danza sin final, abrazando la luz, mientras la oscuridad retrocedía. Podían sentir la energía de aquellas almas perdidas, rodeándolos, escuchando el canto de su esperanza, renaciendo con cada nota. La figura encapuchada se desvanecía más, como un eco de lo que había sido. ¿Por qué están tan decididos? La figura, agotada por el poder que estaban encarnando, comenzaba a perder su forma, a transformarse en sombras que luchaban por recuperar su antiguo dominio. «Porque la esperanza nos pertenece», afirmó Carlos. «Tú no puedes robarnos la luz que llevamos dentro. Somos más fuertes juntos». Y con un último grito, ambos levantaron la voz, y el canto culminó en un destello de luz brillante que despejó el aire y desató una explosión de energía. La figura encapuchada emitió un grito de desesperación, un sonido estruendoso que reverberó a su alrededor antes de desvanecerse como un susurro. Se encontraron en un lugar deslumbrante, el aire ahora ligero y libre, como si hubieran cruzado de un oscuro sueño a la realidad. Las sombras se habían disuelto, dejándolos solos en un espacio lleno de luz radiante y la vibración de las almas liberadas. Carlos miró a Sofía, cuyas lágrimas brillaban como joyas. «Lo hicimos», dijo, el alivio envolviendo su corazón. Pero una sombra fugaz pasó en sus miradas mientras comprendían que quizás esta solo era una primera victoria en un largo camino. Su conexión había superado el abismo, pero la lucha no había terminado. «Siempre estaré contigo», le aseguró Carlos, abrazándola. Era una promesa silenciosa de que, no importa cuán oscura o aterradora se volviera la vida, juntos lo superarían todo. Caminando hacia el horizonte luminoso que se extendía ante ellos, una nueva realidad comenzaba a brotar. Un camino que eligieron juntos. La luz de su amor les guiaría en cada paso, enfrentando futuros desafíos con la certeza de que el verdadero poder reside en la unión. Pero en lo profundo de la penumbra, voces susurraban, como ecos de advertencias de que el sacrificio podría no haber terminado, y que aún necesitarían su coraje para enfrentar lo que está por venir. Y cuando la luz los abrazó, Carlos y Sofía supieron que su historia apenas comenzaba. Ahora, es tu turno de unirte a la lucha. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que nos llevarán al corazón de la oscuridad. Dale al botón de like ahora mismo, para alimentar el algoritmo. Y, N-U-N-D-E-N, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta aventura. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar a nuestra comunidad.